¿Cuántas veces tu mente parece no tener descanso? Como si llevara un motor que nunca se apaga. Piensas al despertar, piensas al trabajar, piensas al intentar dormir. Analizas, calculas, anticipas y, sin darte cuenta, esa carga de pensamientos te roba la paz y te aleja del propósito de Dios. La verdad es que hay cosas que no fueron diseñadas para entenderse, sino para confiarse. Y por eso este momento es importante. Tal vez no llegaste aquí por casualidad. Quizá tu corazón ya está cansado de intentar tener todo bajo control, y lo que necesita no son más respuestas, sino aprender a descansar en las manos del Señor. Dios nos invita a soltar lo que nos inquieta y confiar en Él. Jesús lo dijo en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa promesa sigue viva hoy para ti. Así que, antes de seguir, haz una pausa y dile al Señor, «Padre, no lo entiendo todo, pero decido confiar en ti». Esa pequeña oración abre un camino de paz que tu mente jamás podrá fabricar. Si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a que no lo vivas solo. Únete a esta familia de fe suscribiéndote al canal. Dale like a este vídeo y compártelo con alguien que también necesite soltar sus cargas. Y para que quede grabado en tu espíritu, escribe en los comentarios esta declaración de fe. Confío en Dios. Porque cuando otros lean esa frase, verán una ola de esperanza levantándose, y tal vez ese simple comentario sea la chispa que Dios use para fortalecer a alguien más. Existe un enemigo silencioso que no se ve ni se escucha, pero que tiene el poder de apagar tu fe y robar tu paz. Habita en la mente. No es pecado pensar, porque Dios nos dio la capacidad de razonar. El verdadero problema comienza cuando pensamos más de lo que confiamos, cuando analizamos más de lo que oramos, cuando buscamos entender todo antes de obedecer a Dios. La fe no es una emoción pasajera, es una decisión firme del alma que dice, aunque no entienda, avanzo. Aunque tenga miedo, obedezco. Aunque no vea salida, descanso en el Señor. Esa postura de confianza va en contra de lo que el mundo enseña, porque la sociedad nos repite que debemos tener planes, estrategias y seguridades humanas. Y claro, la prudencia es necesaria, pero no cuando sustituye nuestra dependencia en Dios. La palabra lo dice claramente en Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No se trata de cuánto entiendas, sino de cuánto confías. Muchos viven agotados, no por lo que hacen físicamente, sino por lo que cargan en sus pensamientos. Se adelantan al mañana, se llenan de miedo al imaginar lo peor, se esfuerzan por controlar lo que solo Dios puede manejar. Pero Cristo nos recuerda en Mateo 6:34, «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán». Dios quiere que aprendas a vivir en el hoy, confiando en que Él ya está trabajando en lo que no puedes ver. Porque pensar sin confiar te paraliza, pero confiar aunque no entiendas te abre camino. Uno de los momentos más difíciles en la vida espiritual es cuando Dios parece guardar silencio. Oras y no escuchas respuesta, clamas y parece que el cielo está callado. En ese instante, la mente comienza a fabricar dudas. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que está enojado conmigo? ¿Será que estoy solo? Pero la ausencia de respuesta no significa ausencia de Dios. El silencio, muchas veces, es una prueba de confianza. Es allí donde se revela si tu fe es solo emoción o si realmente es convicción. Job lo entendió en medio de su dolor. Aunque lo perdió todo y no tenía respuestas, declaró en Job 1:15, «Aunque Él me matare, en Él esperaré». Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios, la que confía aun cuando no entiende nada. Jesús mismo experimentó ese silencio en la cruz. En Mateo 27:46 clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún así, en medio del aparente abandono, se rindió al Padre y entregó su espíritu, confiando en que había un propósito eterno. Y así es contigo. El silencio no es rechazo, es parte del plan. A veces Dios calla no porque no te escuche, sino porque quiere que tu confianza crezca más allá de lo que puedes sentir. Cuando te encuentres en esa etapa, no huyas, no desesperes. Permanece firme, porque hay milagros que solo ocurren cuando decides quedarte cerca de Dios aunque no haya señales. Recuerda, no se trata de cuánto entiendas, sino de cuánto confías. El corazón humano tiene un deseo profundo de control. Queremos entenderlo todo, prever el futuro, evitar equivocaciones y reducir el dolor. Pero cuando esa necesidad de control gobierna nuestra mente, terminamos diciéndole a Dios, no confío en cómo vas a dirigir mi historia.
Y ahí comienza el verdadero desgaste. Soltar no es rendirse al caos, ni dejar de ser responsables. Soltar significa entregar a Dios lo que no te corresponde cargar. Significa reconocer que hay batallas que solo Él puede pelear y preguntas que solo Él puede responder. El salmista lo expresó con claridad en Salmos 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es en el ruido de nuestros pensamientos donde encontramos dirección, sino en el silencio de la confianza. Cuando decides soltar, Dios comienza a mover lo que antes no podías mover. Porque mientras tu mente está ocupada en resolverlo todo, no hay espacio para que su poder se manifieste. Pero cuando levantas las manos y dices, Señor, ya no puedo más, lo dejo en tus manos, entonces el cielo se abre y tu alma encuentra descanso. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La verdadera paz no se encuentra en la lógica, sino en la confianza. Muchas veces creemos que las decisiones correctas son aquellas que tienen más lógica. Pensamos, si es seguro, si es estable, si parece conveniente, entonces debe ser lo correcto. Pero la Biblia nos advierte que no siempre lo que parece correcto a los ojos del hombre lo es delante de Dios. Jeremías 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y lo mismo pasa con la mente. Puede confundirte, puede disfrazar el miedo de prudencia, puede hacerte creer que estás tomando la mejor decisión, cuando en realidad estás dejando a Dios fuera del proceso. La palabra nos enseña en Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Esa es la voz que debemos esperar antes de avanzar. No la voz de la ansiedad, no la del miedo, sino la del Espíritu Santo que da paz. Porque las decisiones tomadas solo con la lógica pueden traer arrepentimiento. Pero las decisiones tomadas con fe, aunque no tengan explicación humana, siempre traen paz. Esa paz es la señal más clara de que estás caminando en la voluntad de Dios. Jesús mismo nos mostró esto cuando calmó la tormenta en Marcos 4:39. Los discípulos estaban desesperados, analizando cómo salvar la barca, pero Jesús solo habló y todo se tranquilizó. Esa es la diferencia entre vivir en el ruido de la mente o en la paz del espíritu. Así que no tomes decisiones bajo presión mental. No camines solo porque parece lógico. Ora, espera, escucha, y cuando tengas paz, da el paso, porque esa paz viene del cielo. A veces pensamos que confiar en Dios es solo para los grandes momentos de la vida, una enfermedad, una decisión trascendental, una pérdida dolorosa. Y sí, ahí también se necesita fe. Pero la confianza más profunda no nace en la crisis, sino en lo cotidiano, en lo sencillo, en esos detalles pequeños que parecen insignificantes. Confiar en Dios es un estilo de vida, no un recurso de emergencia. Se entrena cuando eliges orar antes de comenzar tu día, aunque estés apurado, cuando entregas tus preocupaciones en oración en lugar de cargarlas en silencio, cuando perdonas sin que te pidan perdón, cuando decides ser generoso aunque nadie lo note, cuando obedeces aunque no entiendas. Jesús dijo en Lucas 4:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y eso incluye la confianza. Si aprendes a confiar en los detalles pequeños, tu espíritu estará preparado para confiar cuando lleguen las pruebas grandes. La fe no aparece de repente como un milagro interior. Se cultiva como un músculo que se fortalece con cada acto de obediencia. Cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, tu espíritu se hace más fuerte y tu mente aprende a descansar. Recuerda Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita evidencias, necesita decisión. Y cada día tienes la oportunidad de ejercitarla en lo más sencillo de tu vida. Hay días en los que tu corazón parece apagado. No hay gozo, no hay lágrimas, no hay fuerzas para orar ni ánimo para adorar. Lees la Biblia y parece que no te habla. Cierras los ojos para orar y las palabras no salen. No significa que hayas perdido la fe, significa que tu fe está siendo llevada a un nivel más profundo. La fe inmadura depende de las emociones. Si todo se siente bien, crece, pero si hay sequedad, se marchita. Sin embargo, Dios quiere darte una fe madura, una fe que no depende de sentir, sino de decidir. Una fe que diga, aunque no sienta nada, sigo creyendo. Aunque no escuche, obedezco. Aunque no vea, avanzo.
Los 3 jóvenes hebreos frente al horno ardiente lo expresaron de forma poderosa en Daniel 3, 17-18. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Esa es la fe verdadera, creer que Dios puede, pero seguir confiando aun si no lo hace. Muchas veces, Dios permite esos silencios emocionales para que aprendas a caminar con lo que ya te dijo y no con lo que estás sintiendo en el momento. Porque lo que fortalece tu vida no es la emoción, es la convicción. Así que en esos días secos, haz lo que sabes que debes hacer. Abre tu Biblia aunque parezca que no entiendes, ora aunque parezca que hablas solo, adora aunque tu corazón esté frío. Cada acto de obediencia es un ladrillo en el templo de tu confianza. La fe más pura no es la que se enciende con emociones, sino la que permanece cuando todo lo demás se apaga. Una de las verdades más hermosas de nuestra fe es que Dios nunca pasa por alto la confianza de sus hijos. Aunque nadie te vea, aunque nadie entienda lo que estás peleando en silencio, Dios sí lo ve. Cada lágrima derramada en oración, cada vez que eliges creer aún con el corazón cansado, cada decisión de permanecer cuando todo te invita a rendirte, nada de eso se pierde delante de Él. Hebreos 11:6 lo dice claramente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa a los que deciden confiar. Tal vez no de la manera ni en el tiempo que esperas, pero la recompensa llega, porque la fe mueve su corazón y abre su mano. Abraham es el ejemplo perfecto. Humanamente no había esperanza. El anciano, Sara estéril. Todo decía que era imposible, pero él eligió creer en lo que Dios había prometido. Y esa fe, no su capacidad, fue la que lo hizo justo delante de Dios. Quizá hoy estás en ese punto en el que no ves nada y no entiendes nada, pero tu decisión de decir, Señor, no te suelto aunque no comprenda, es lo que más honra a Dios. Porque cualquiera puede tener fe cuando todo va bien, pero la fe verdadera se demuestra en medio de la oscuridad. Dios honra a quienes lo honran. Él no olvida la fe de los que permanecen, aunque tiemblen, aunque lloren, aunque no tengan respuestas. Y un día, esa confianza que hoy parece dura de sostener se convertirá en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Quien confía en Dios descubre un secreto poderoso, el descanso. No ese descanso superficial de dormir unas horas, sino el reposo del alma que ya no necesita tener todas las respuestas para vivir en paz. Vivimos en una sociedad que glorifica la preocupación. Nos enseñan que estar ansioso es señal de responsabilidad, que llenarse de pensamientos es ser sabio. Pero la verdad es otra. Mucho de lo que cargamos en la mente nunca nos correspondía llevarlo, porque solo Dios puede sostenerlo. El salmista lo resumió en Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Eso es confianza, callar la tormenta interna, dejar de debatir con tu propia mente y simplemente esperar en los tiempos de Dios. Jesús también nos lo prometió en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese descanso no es pasividad, es fe en acción. Es reconocer, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no sé, pero tú ya lo sabes. Yo no entiendo, pero tú tienes el control. La confianza te libera de la tiranía del ¿qué pasará mañana? Te enseña a soltar lo que no puedes cambiar y abrazar la paz que solo Cristo puede dar. Porque el verdadero descanso no se encuentra en las respuestas, sino en la presencia de aquel que nunca falla. La confianza en Dios no es solo un refugio personal, también es un testimonio vivo que toca a quienes te rodean. Tu paz en medio de la tormenta habla más fuerte que 1000 sermones. Tu manera de esperar sin desesperarte se convierte en un faro para los que aún no conocen a Cristo. El apóstol Pablo lo expresó en Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa calma, esa templanza, ese equilibrio que viene de confiar, no se queda oculto, se nota, se percibe y abre puertas en los corazones de otros. No se trata de aparentar que todo está bien, sino de mostrar que aunque no lo esté, tú tienes a un Dios que permanece fiel. Esa fe silenciosa transforma más de lo que imaginas. Tus hijos la ven, tus amigos la notan, tu familia la siente, y aun sin palabras, tu confianza predica esperanza. Por eso te animo a que también uses este espacio para bendecir a otros. Suscríbete al canal y activa la campanita. Así podrás seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe. Dale like a este vídeo y compártelo, porque nunca sabes a quién Dios puede alcanzar a través de ti. Y para que esta verdad quede grabada en tu espíritu, escribe en los comentarios esta declaración.
Mi confianza es mi testimonio. Así, juntos llenaremos este lugar con un río de fe que puede animar a muchos corazones cansados. Confiar en Dios es una decisión poderosa, pero siempre será probada por la oposición. A veces no llega en forma de grandes ataques, sino en detalles pequeños, una palabra de burla, una noticia que sacude, un pensamiento repetitivo que roba tu sueño. El enemigo sabe que si logra debilitar tu confianza, puede detener tu avance. Nehemías lo vivió cuando reconstruía los muros de Jerusalén. Entre más obedecía a Dios, más oposición enfrentaba. Pero su respuesta fue firme: estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Nehemías 6:3. Esa convicción lo sostuvo. Y esa debe ser también tu respuesta. No te desenfoques por las críticas, no te rindas ante las dudas, no abandones lo que Dios te pidió solo porque otros no lo entienden. La fe no necesita aprobación humana, se sostiene en las promesas del cielo. El salmista lo declaró en Salmos 112:7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa es la meta, que tu confianza sea más fuerte que cualquier voz de miedo. La oposición no viene a destruirte, sino a fortalecer tu fe. Cada vez que eliges confiar en medio de las dudas, tu espíritu se hace más sólido. Y cada vez que decides permanecer firme, aun con lágrimas, estás declarando: mi confianza está en el Dios que nunca falla. Cuando eliges confiar en Dios de verdad, empiezas a ver puertas abrirse donde antes solo había muros. La lógica te dice que es imposible, pero la fe te lleva a caminar donde tus pensamientos jamás podrían conducirte. El ejemplo de Pedro en el mar es claro. En medio de la tormenta, Jesús lo llamó a salir de la barca. Humanamente era absurdo, ilógico, hasta peligroso. Pero Pedro decidió dar el paso, y aunque tuvo miedo, caminó sobre el agua. Mateo 14:28-30. Eso ocurre cuando la fe vence al análisis. Lo imposible se hace posible. Nosotros planeamos, calculamos, intentamos tener todo bajo control, pero al final es Dios quien dirige nuestros pasos. Proverbios 16:9 lo dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando confías, no caminas en tus fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Tú das el paso, y Él pone el suelo. Tú obedeces, y Él abre el mar. Tú sueltas el plan, y Él revela el propósito. La confianza no es pasividad, es movimiento en paz. Es avanzar sin ansiedad, es obedecer sin tener todas las respuestas, es caminar sabiendo que lo que Dios tiene preparado siempre será mejor que lo que tú habías imaginado. Confiar en Dios también significa aprender a esperar. Y esperar nunca es fácil, porque nuestra mente quiere respuestas rápidas, soluciones inmediatas, caminos despejados. Pero Dios no trabaja con la prisa del hombre, sino con la perfección de sus tiempos. El rey David lo sabía bien. Pasó años entre promesa y cumplimiento. Ungido como rey, pero aún huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, enfrentando soledad. Sin embargo, su confianza permanecía firme. Por eso escribió en Salmos 40:1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. La espera no es pérdida de tiempo, es parte del proceso. Dios usa ese lapso para moldear tu carácter, para fortalecer tu fe, para enseñarte que su voluntad no solo es buena, sino también perfecta. Isaías 40:31 lo confirma: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. El que confía no se desespera por el reloj, porque sabe que la demora nunca es olvido. Dios llega en el momento exacto, ni antes ni después. Y cuando llega, todo cobra sentido. Así que no mires la espera como un obstáculo, mírala como un taller secreto donde Dios te prepara para lo que ya está en camino. La confianza en Dios es el antídoto contra el miedo. Porque el temor siempre intentará detenerte, susurrándote que no eres capaz, que fallarás, que lo que sueñas es demasiado grande para ti. Pero cuando tu confianza está en el Señor, ya no caminas por lo que sientes, sino por lo que crees. Josué lo experimentó al tomar el liderazgo después de Moisés. Una tarea enorme, un pueblo que guiar, batallas por enfrentar. Humanamente, el miedo era lógico. Pero Dios le dio esta orden en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la diferencia. El miedo te paraliza, pero la confianza en Dios te impulsa. No porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes quién va delante de ti.
El apóstol Pablo también lo declaró en Romanos 8 y 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa verdad es la que convierte al creyente en alguien valiente, no por ausencia de temor, sino porque su confianza es más fuerte que cualquier amenaza. Así que cuando el miedo toque a tu puerta, respóndele con fe. No camino en mis fuerzas, camino en la presencia de aquel que nunca me deja. Esa seguridad es la que transforma tu fragilidad en valentía. Confiar en Dios también significa creer que Él es tu proveedor, aun cuando la lógica te diga que no hay recursos suficientes. La escasez puede gritar fuerte, pero la provisión de Dios siempre llega en el momento exacto. Elías lo vivió en carne propia. Durante una gran sequía, cuando no había agua ni alimento, Dios lo sustentó de manera milagrosa. En un Reyes 17:6 leemos, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Humanamente era imposible, pero Dios abrió un camino que nadie esperaba. Jesús también enseñó este principio cuando multiplicó los panes y los peces. Había una multitud hambrienta, pocos recursos, pero en sus manos lo poco se transformó en abundancia. Mateo 14:19-20. Así es la confianza. No se enfoca en lo que falta, se enfoca en quien está contigo. El que confía puede decir como el salmista en Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tal vez hoy miras tu vida y piensas que no es suficiente, tus fuerzas, tus recursos, tus oportunidades. Pero si lo pones en manos de Dios, Él lo multiplica, Él abre puertas, Él sostiene lo que parece imposible. La provisión no siempre llega como esperas, pero siempre llega de la manera que necesitas. Porque quien confía nunca queda desamparado. Confiar en Dios no significa que nunca habrá tormentas. Significa que aún en medio de ellas tu corazón puede permanecer en paz. La vida siempre traerá momentos difíciles, problemas familiares, incertidumbre económica, enfermedades, pérdidas. Pero la diferencia está en cómo los enfrentas. Los discípulos lo vivieron en Marcos 4:37-39. Mientras navegaban, una gran tempestad amenazaba con hundir la barca. Ellos estaban aterrados, pero Jesús dormía tranquilo. Cuando lo despertaron, Él reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Después les preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La enseñanza es clara, la paz no depende de que no haya tormenta, depende de quien está contigo en la barca. Jesús prometió en Juan 2:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no se compra ni se fabrica con pensamientos positivos. Esa paz es fruto de la confianza en Él. Cuando decides confiar, aunque el viento sople fuerte, tu alma no se derrumba. Puedes llorar, puedes temblar, pero no caes, porque sabes que tu seguridad no está en las circunstancias, sino en el Dios que tiene poder para calmar cualquier tormenta. Confiar en Dios también significa perseverar cuando el camino es largo y el proceso parece interminable. Hay batallas que no se ganan en un día, hay promesas que no se cumplen de inmediato, hay oraciones que parecen tardar en ser respondidas. Y es en esos momentos donde la confianza se vuelve resistencia. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Por eso escribió en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La clave está en ese a su tiempo. No en el tuyo, no en el mío, sino en el tiempo perfecto de Dios. Los procesos largos no significan abandono, significan preparación. Dios usa la espera prolongada para formar tu carácter, para limpiar tu corazón, para hacerte más fuerte en la fe. Lo que parece demora, en realidad es entrenamiento. Santiago 1:3-4 lo dice con claridad, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Persevere no siempre será fácil. Habrá días en los que sentirás que no avanzas, que todo está detenido. Pero si sigues confiando, un día mirarás atrás y verás que cada paso, incluso los más dolorosos, fueron necesarios para llegar al propósito que Dios tenía para ti. Quien confía no se rinde, porque sabe que la promesa vale más que la espera. La confianza en Dios es el ancla que nos libra de la desesperanza. Porque la vida puede golpearnos con noticias inesperadas, con pérdidas dolorosas o con caminos que no entendemos. Pero quien confía nunca se queda vacío. Siempre tiene esperanza. El profeta Jeremías lo expresó en medio de una de las épocas más oscuras de Israel. Aun viendo ruina y dolor, declaró en Lamentaciones 3:21-23, esto recapacitaré en mi corazón,
por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso es confiar, recordar que cada amanecer trae una nueva oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios. Pedro también nos recuerda en 1 Pedro 1:3 que hemos sido llamados a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Esa esperanza no es una ilusión pasajera, es una certeza eterna que nada ni nadie puede apagar. Confiar en Dios no significa ignorar el dolor. Significa creer que incluso el dolor puede transformarse en propósito. Significa mirar hacia adelante sabiendo que lo mejor aún está por venir, porque Dios tiene la última palabra. Por eso, aun cuando la desesperanza intente tocar tu corazón, levanta la mirada y declara: mi esperanza está en Cristo, y en Él no seré avergonzado. La confianza en Dios alcanza su punto más profundo cuando aprendes a rendirte por completo. Rendirte no es resignarte, no es abandonar la lucha, es reconocer que tus fuerzas tienen un límite, pero las de Dios son eternas. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo en Getsemaní. Allí, con el peso del mundo sobre sus hombros, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42. Esa es la verdadera confianza, entregarle a Dios el control, aun cuando tu alma tiembla. Ronders a Dios no te debilita, te libera. Te quita el peso de lo imposible y te coloca en el lugar donde los milagros suceden. Porque cuando sueltas tus planes, tus temores y tus razones, dejas espacio para que la voluntad perfecta de Dios se cumpla en ti. Romanos 12:1 nos invita a este acto de entrega. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, confiar es adorar con la vida entera, no solo con palabras. Cuando confías al punto de rendirte, descubres que ya no tienes que pelear solo, porque Dios pelea por ti. Y cuando Él pelea, la victoria está asegurada. Hoy has visto que la confianza en Dios no es una teoría, es un estilo de vida que transforma el alma. No importa cuán fuerte ruja la tormenta, cuán largo sea el proceso o cuán profundo parezca el silencio. Si tu vida está en las manos del Señor, nunca estarás solo. Jesús lo prometió en Juan 4:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa victoria ya está asegurada, y es tuya cuando eliges descansar en Él. Así que hoy rinde tu mente, entrega tus miedos, suelta tus planes y abraza la paz que solo Cristo puede dar. Porque la verdadera fe no se basa en entenderlo todo, sino en confiar en aquel que lo sabe todo. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a ser parte de esta familia de fe. Suscríbete al canal y activa la campanita, así seguirás recibiendo palabra que fortalezca tu espíritu en el momento justo. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza en Cristo. Y para sellar este tiempo, escribe en los comentarios esta declaración de fe: Señor, en tus manos confío mi vida. Que esa frase no sea solo letras, sino un compromiso de tu alma. Al dejarla aquí, estarás levantando un testimonio público de confianza, y tal vez tu comentario sea la chispa que encienda la fe de alguien más. Porque cuando un pueblo decide confiar en Dios, lo imposible se convierte en posible.